Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bárbaro. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre quiere hacer algo nuevo en tu vida y Dios quiere bendecirte. Así que prepárate, ¿para qué? Para resolver las cositas que andan dando vuelta, que aún por ahí te cuestan resolver. ¿Qué? El perdón. Bueno, vieron que siempre nos enseñaron de chiquito a perdonar. Perdoná, perdoná, perdoná. Viste que esto de perdonar para que se haga fuera un acto de disculpa simplemente. Cuando es mucho más que eso. Es saber que en el ejercicio de perdón, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué hay dentro mío? ¿Por qué? Porque simplemente la palabra perdonar como un acto intelectual, si no tiene coherencia espiritual con lo que siento, con lo que digo y con mi voluntad, es un acto abstracto que no produce vida espiritual. Así que, ¿cuánta gente hay dando vuelta a tu alrededor que tenés atragantada? Que crees que te hizo algo que te afectó tu vida, que crees que te hizo algo que te causó un daño. ¿Crees que alguien puede alterar tu vida? ¿Crees que alguien puede dañarte? ¿Crees que alguien, bueno, el perdón, no solamente algo que yo digo con mi boca, sino el perdón es un estado del ser que me hace vivir en paz. Así que Jesús enseña sobre el perdón. Vamos al texto de Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo estando tú y él solos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Estoy dando enseñanzas prácticas, sencillas. Si vas a llamarle la atención a alguien o vas a marcarle según vos un defecto del otro, hacelo en privado. No los pongas públicamente. Porque al exponerlo públicamente, le generas un daño. Primer ejercicio, cuando haces algo por alguien, según tu criterio, que está equivocado, háblalo personalmente. Corregilo personalmente. ¿Por qué? Porque de esa manera tenés más posibilidades de ser exitoso. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma contigo a uno o dos para que por boca de dos o tres testigos quede firme toda palabra. La idea de corrección en el pueblo judío era muy fuerte. Dice, si vos vas a hacer algo que es público, que haya testigos. Si no va a ser simplemente tu palabra. Entonces Jesús sigue enseñando. ¿Por qué? Porque era la forma de enseñar en la resolución de los conflictos en el tiempo de Jesús, en el pueblo de Israel. Versículo 17 dice, y si lo desoye a ellos, dilo a la iglesia, es decir, a la congregación. Y si desoye a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. Y es un texto como raro. ¿Raro por qué? Porque luego lo que va a decir Jesús. Es decir, en la metodología que utilizaba, Jesús le decía a ellos, bueno, ustedes creen que tienen el derecho a juzgar. Bueno, háganlo de esta manera. Primer paso, interpersonal. Segundo paso, busquen dos o tres testigos. Tercer paso, hable con la congregación. Y si no hay una reflexión de la persona, hazte de cuenta que es una persona que no tiene fe, que no tiene valores de Dios. ¿Y qué hago con una persona así? ¿La condeno? No. Le hablo de la esperanza que hay en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir el texto? Cuando alguien persiste en el error y no cambia, no es un acto de reflexión, no es un acto de enseñanza, es un acto en el cual la persona me está diciendo que no está conectada con Dios.
Entonces, este texto de Jesús me lleva a la idea de que cuando quiero ayudar al otro para que su vida mejore, no es un cambio estético de la persona, no es un cambio de conducta. Cuando persiste el error, lo que necesita la persona es conectarse con Dios. Por eso dice la parte del texto, sea para ti como el gentil y el publicano. Alguien que no conocía a Dios, lo que hacíamos, el pueblo, era convertirlo. Una palabra que suena bastante extraña, ¿no? Era reconectarlo, hablarle de la esperanza, hablarle de Dios a la persona. Esta es la enseñanza general del texto del perdón. Y Jesús dice, de cierto os digo que todo cuanto atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo cuanto desatéis en la tierra habrá sido atado en el cielo. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto es profundamente importante. Lo que dice el texto es que lo que decido en la tierra repercute sobre mi eternidad. ¿Cómo es esto? Bueno, Jesús dice, guarda que la decisión de la fe y de creer es esencial en este periodo en la tierra, que nosotros, los humanos, optemos y entendamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Como decís, pero ¿a dónde voy? No se refiere a un concepto religioso. No se refiere ir a tal lugar o a otro lugar. Son expresiones, todas ellas con defectos. Pero si vos lees la palabra de Dios y lees al Jesús que vivencia y transmite sin intermediarios, leyendo la Biblia, vas a poder percibir claramente la esperanza que transmitía Jesús. Pero tu decisión de seguirle, como decía Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna, se decide acá, sobre la tierra. Esto es muy importante. Por eso te voy a invitar a entregarle tu vida a Jesús. ¿Qué es esto? Es conectarme con Dios. Jesús dice claramente, nadie va al Padre si no es a través de mí. No la religión de turno, no la denominación de turno, no el pastor de turno, no el cura, el presbítero de turno. En Jesús. ¿Y cómo me reconecto? Sencillo. Haz oración conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida, mi corazón, mi mente, y quiero aprender a seguirte. Ahora sé que moriste en la cruz por mí y que la gracia, este regalo en el cual me perdonaste todos mis errores, viene de la cruz. Te entrego mi vida ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Lo hiciste? Genial. ¿A dónde perteneces? Al reino. ¿Pero tengo que ir a un lugar determinado? No. Agarra tu Biblia y lee cuando habla Jesús. Vas a ver cómo esa voz, esa palabra, te va a inspirar y transformar. Después de esto, después de Jesús dice que lo que decidimos en la tierra repercute en el cielo, quiere decir que mi decisión de elegirle y entregarle mi vida, ¿sabes qué? Hace que, como decía Jesús, tenemos un lugar a su lado. Y el hecho de hacerlo acá, en la tierra, tiene trascendencia espiritual cuando partimos de la tierra. Y todos en un momento partimos. Ese día que partimos, ese día es en el cual su mano extendida
me levanta para estar con Él. Sigue el texto y dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice Jesús con esto? Si me pongo de acuerdo con alguien que también le entregó su vida a Jesucristo y oramos por algo para transformar, para cambiar, Dios dice que lo va a hacer. Es decir, mi oración en la tierra repercute en los cielos y los cielos transforman la circunstancia. ¿Y cómo hago esto? Bueno, experimentándolo. La fe no es un conjunto de ideas. La fe es la experiencia de aplicar las enseñanzas de Jesús. Y este pedir, ¿qué pedir es? Bueno, primero no es un pedir egoísta, es un pedir que transforma, es un pedir que bendice, es un pedir que cambia. Pero sobre todas las cosas es un pedir que cambia mi vida. Así que si tenés algo muy importante, algo que necesita intervención de Dios, busca a alguien que cree en Jesús como vos. Y pedí que juntos oren al Padre para que lo obre. ¿Te animás a experimentarlo? ¿Te animás a tomar contacto con esto? Pruébalo. El reino es probar. El reino no es sentarse un domingo a escuchar un discurso en una iglesia. El reino es probar que Dios actúa en medio nuestro. ¿Por qué? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús dice que cuando hay alguien que cree estoy y yo, Él está actuando en medio nuestro. Él está actuando en medio nuestro. Versículo 21. Así que Pedro, que venía escuchando esta enseñanza de Jesús, se queda pensando, ¿no? Dice, bueno, pero ¿cuánto tengo que aguantarme al que me está molestando? ¿Cuánto tengo que aguantarme al que habla mal de mí? ¿Cuánto tengo que aguantarme? Entonces Pedro le dice, bueno, ¿cuántas veces pecaré mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Entonces Pedro decía, bueno, 1, contaba, ¿no? 2, no sé si te pasa algo conocido en tu vida. 3, 4. Entonces Pedro, que era medio exagerado, dijo, bueno, con 7 seguro que le pego. Hasta 7 puedo aguantar y perdonarlo. Así que Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Y creo que esto Pedro lo confundió terriblemente. Dice, pará, ¿cuánto? 7 me parecía un número bueno. 70 veces 7 es un número enorme. Entonces Jesús lo que le quiere enseñar a Pedro, en su mirada cuantitativa, ¿sí? ¿No te pasa a vos y a mí a veces? ¿Cuántas veces me voy a aguantar a este? Y 1, y 2, y 3, creo que hasta 3, en términos generales, todos somos buenos cristianos. Y 7, somos cristianos ejemplares. Entonces Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. Entonces Jesús lo que quiere enseñar y decir es, no es que tenés que perdonar, sino tenés que vivir en el perdón. Y vivir en el perdón es un estado del ser que hace que todo lo que el otro haga no me afecta. ¿Cómo que no me afecta? Claro, el que perdona es porque todavía está sujeto, condicionado por lo que el otro hace. Pero el que vive en el perdón, no importa lo que el otro haga, no afecta a mi vida. Vieron que los chicos, viste, Jesús dice, de los niños va a enseñar la alabanza, y que no se hicieron como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Vos fíjate los chicos que están jugando, se pelean, y a los 5 minutos están jugando como si no pasara nada. ¿Sabes por qué?
Porque Jesús dice que si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Esa capacidad de vivir en el perdón que tiene un niño, esa capacidad maravillosa, que luego se la vamos arruinando a medida que lo vamos educando, es esto, es vivir en el perdón. Así que recordá a tus nietos o a tus sobrinitos, a esos pequeños que conoces, que juegan, se pelean y luego siguen jugando. Esa edad temprana, estamos hablando de 2 años, 3 años. Luego la educación modifica eso. Pero Jesús le dice a Pedro, tenés que vivir en el perdón. ¿Cuántas veces perdonaste? ¿No te preguntaste eso, che? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Realmente son vínculos cercanos. Son los que más duelen, en términos generales. Y si en vez de perdonar vivís en el perdón, porque el perdonar es como si tuviera el poder, ¿no? De perdonar o no perdonar. Pero no es ningún poder. Si yo creo que puedo perdonar, es una herramienta que utilizo para mantener el otro sujeto a mí y mantener mi enojo en mí. Pero cuando entiendo que no tengo poder para perdonar, porque Jesús ya perdonó todo en la cruz, es cuando empiezo a entender que no tengo que perdonar. Tengo que vivir en el perdón, que es un estado del ser, un estado de paz, que no importa cómo el otro actúe, mi vida no se contamina. Mi vida no está sujeta a las pasiones del otro. Y si el otro actúa mal contra mí, me puedo sentar cuantas veces sea necesario a hablar. ¿Por qué? Porque no hay nada que me duela. No hay nada que me lastime. ¿Sabes por qué? Porque vivo en el perdón. ¿Te animás a experimentarlo? Busca ahí situaciones que te duelen todavía. Te duelen las más cercanas, no tenga la menor duda. Cosas a veces con tu pareja, con tu marido, con tus hijos, con tu cuñado, con tu yerno. Te voy dando un poquito de idea. Esas son las que más duelen, ¿eh? ¿Por qué no modificas? Olvídate de lo que hace la persona. Pedir a Dios que te llene con el perdón que Él tuvo por la humanidad en la cruz. Y decidí vivir en el perdón. Y decirle, Señor Jesús, lléname de ese amor tan grande, que vos mismo diste a tu Hijo, para que muriera en la cruz, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Así que pedir a Dios ese perdón, que no es un perdón de palabra, es el vivir en el amor de Dios, que hace que ninguna circunstancia me afecte. Entonces, cuando me pasa algo extraño con el otro, ya sé que no tengo que perdonarlo. Lo que mi corazón va a intentar hacer es saber qué pasó para transformarlo. Y a veces ese amor es paciente, y a veces ese amor siempre deja la puerta abierta, a veces ese amor sabe esperar, pero nunca es un amor que crea que tiene el poder de perdonar o de no perdonar al otro que está a tu lado. Tenemos que orar porque al que tiene le será dado y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene aún lo que tiene le será. Lo que quiere decir en un lenguaje sencillo es que Dios multiplica lo que hay en mi corazón. Si en mi corazón anida el perdón, llega un momento
que el perdón se convierte en algo tan abundante que vivo en el perdón. Pero si en mi corazón abunda o anida el rencor, lo que va a haber es más rencor. El que no tiene, es decir, cuando hay algo negativo, eso negativo tiende a multiplicarse. Porque Dios nos ha creado de tal manera que bendice y multiplica todo lo que yo tengo en mi ser. Y si yo soy una persona que junto rencor, multiplico el rencor. Pero si vivo en el perdón, multiplico el perdón y vivo absolutamente en paz. Entonces, ¿qué hago? Miro mi corazón. Y si veo que aún hay un rencor guardado, un enojo, un reproche, le pido a Dios que lo quite. Y cuando Dios quita eso de mi vida, ya eso no se multiplica más. Pero no alcanza con quitarlo. Lo que tengo que hacer es, ese lugar en mi corazón que guardaba esto tan negativo, lo lleno con el amor de Dios. Este amor de Dios sana todo lo que había en mi ser. Es sacar para poner. Porque Dios multiplica siempre lo que hay en mi corazón. Mi corazón no es vacío. Siempre hay algo. Siempre hay una emoción. Eso tiende a multiplicarse. Es decir, si yo vivo con un pensamiento negativo, veo que hay gente que es muy negativa, bueno, cada vez más negativa. ¿Cambia? No. ¿Por qué? Porque tiene que haber una modificación en su forma de mirar. De sacar esto para poner lo otro. Es decir, sacar la mirada negativa para poner una mirada que construye, que edifica, que tiene esperanza. ¿Y cómo hago esto? Simplemente oro con mis propias palabras. Una vez que identifico una emoción, una sensación que es negativa en mi vida, un enojo, un rencor, una bronca, un reproche, se lo entregas a Dios, pero al mismo tiempo le pedís que lo llene ese mismo espacio de su amor. Dios quiere multiplicar todo lo que hay en tu vida. Todo lo que Dios crea es abundante. Si uno planta una semilla, nace una planta o un árbol que multiplica por cuánto. ¿Cuántas semillas? ¿Cuánto fruto? La creación de Dios es sobreabundante. Lo que yo pongo en mi corazón tiende a multiplicarse por la propia esencia de Dios en mí. Entonces, ¿no es una buena idea vivir en el perdón? Olvidarme que creo que tengo el poder de perdonar y vivir en el perdón. Dios quiere hacerlo en tu vida. Así que simplemente decirle, quiero esto. Quiero vivir así. Y no importa qué situación tenga que resolver, del pasado, del presente. No importa que estas personas estén vivas o ya no estén. Resolvelo delante de Dios. Dios te va a sanar. Y lo que nos resta por vivir va a ser de paz, va a ser de amor, va a ser de construcción, va a ser algo poderoso. ¿Te animás a experimentarlo? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no es un concepto, no es un conjunto de ideas. El reino de los cielos es mi experiencia con el Dios vivo en mi vida a través de Cristo Jesús. ¿Listo? Nos vemos la próxima. Sos bendito de Dios. Así que viví en el perdón. Ya la pregunta ¿cuántas veces? No existe más. Viví en el perdón de Dios, que vivir en el amor de Dios. Nos vemos la próxima.